Dios les bendiga, están bellos. Este mes comenzamos la serie de visión y evangelismo, conociendo los tiempos, y esto es bien importante para la iglesia. Acabamos de salir de la serie de Amo mi iglesia, y creo que esto va ligado completamente con lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Así que es bien importante que nosotros nos movamos al próximo nivel que el Señor tiene para nosotros. Usted sabe que el Señor siempre nos está retando, siempre. Cuando uno piensa que ha alcanzado algo en el Señor le recuerda a uno que en realidad uno no ha alcanzado nada, que nos faltan muchos peldaños que escalar. Subimos un escalón y cuando miramos hacia arriba vemos que nos faltan tantos y tantas profundidades en el Señor. Mientras más profundos vamos en el Señor, más nos damos de cuenta que en Él no hay nunca llegaremos al fondo del océano de quien Él es. Y nunca llegaremos a la orilla porque no existe. Dios es demasiado grande. Así es que esto en el Señor es de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, escalando peldaños. Hay una canción vieja que lo decía: vamos escalando peldaños. ¿Usted se acuerda de eso? Lo que son de la vieja escuela. Y así es, vamos subiendo de escalón en escalón. Y la palabra nos recuerda: si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces lo levanta Jehová? 7 veces. Y pueden ser más de 7, pero Dios siempre va a estar ahí para levantarnos y ayudarnos a continuar escalando, porque esto es para arriba que vamos. Esto es de victoria en victoria. Así es que no se deje vencer. No se deje vencer. Vivimos en una sociedad y en un mundo que literalmente tenemos una guerra de día y de noche que nos quiere hundir y separarnos de lo que Dios nos ha llamado. Pero nosotros no podemos ceder, ni no vamos a ceder. Así es que esta serie de Conociendo los Tiempos verdaderamente nos va a impulsar a otro nivel en el Señor. Y hoy yo quiero comenzar una serie los miércoles sobre Conociendo los Tiempos. Y hoy voy a comenzar con la primera parte y se llama Entendiendo los tiempos y las estaciones, las temporadas del Señor en la tierra. Porque una cosa es lo que Dios está haciendo en la tierra y otra cosa es lo que Dios está haciendo en mi vida personal. Tenemos que entender los tiempos y esta parte se trata del propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito que necesita cumplir en la tierra, y si nosotros vamos a unirnos, que esto es algo que siempre lo hablamos en esta iglesia, que nuestro propósito es unirnos a la misión de Dios en la tierra. De otra, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué está haciendo Dios? Y si Dios lo está haciendo, pues necesita hacerlo conmigo. Yo tengo que unirme a lo que Dios está haciendo en la tierra. Mi agenda se queda a un lado. Para eso viene el Espíritu Santo, para transformarnos, porque el yo tiene que ser desentronado. La semana pasada yo hablaba sobre la unidad en la iglesia, y verdaderamente la unidad en la iglesia comienza cuando yo me posiciono en Cristo. Porque si estamos bien posicionados en Cristo, entonces Cristo puede obrar a través de nosotros. Lo que pasa es que la gente en la iglesia no se quiere someter a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada cual tiene su propia agenda, cada cual quiere hacer lo que le dé la gana, cada cual quiere que Dios lo bendiga para cumplir sus propios deseos y sus propios propósitos, y nos olvidamos que hay un Dios que tiene una misión que necesita cumplir en la tierra, y de la única manera que se va a cumplir es a través de usted y a través de mí. Qué privilegio nosotros tenemos de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. Y se nos olvida el gran privilegio que tenemos de conocer los tiempos y unirnos a lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra y en esta generación. Porque cuando ya lleguemos a cierta edad ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, ahora que tenemos vida, tenemos la esperanza de que Dios puede hacer algo a través de nosotros. No importa la edad que usted tenga. No espere a la viejentud cuando esté en una cama postrado. Porque hay gente que quiere arreglar toda su vida.
Usted no va a arreglar su vida nunca jamás en la vida. Venga como usted está y el Espíritu Santo se encarga. A la medida que nos sometemos a Dios, Él se encarga de irnos transformando, de irnos renovando. Pero usted sabe que la Biblia dice, Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No nos hagamos los ignorantes. Tenemos que conocer los tiempos para nosotros poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para mí es bien impresionante. Yo hablaba con mi nena pequeña, con Ariel ayer, y hablábamos un poquito sobre la historia bíblica, de cómo desde la creación nunca en la tierra ha habido tanta gente como hay hoy. Hoy hay más cristianos que en toda la historia. Hoy Dios se está moviendo más que en toda la historia. A pesar de que nosotros quizás en este país no lo podemos ver. Pero Dios se está moviendo, las profecías se están cumpliendo. Dios está obrando de una manera muy poderosa en la tierra hoy. Y nosotros somos partícipes de lo que Dios está haciendo. Fíjese que nunca ha habido tanta alabanza y adoración subiendo al cielo de la faz de la tierra. Porque somos más. Y ahora una canción que transforma el corazón puede caminar, recorrer el mundo entero y la iglesia alrededor del mundo está cantando esa misma canción. Una canción de adoración al Rey. Eso es poderoso. Eso nunca antes se ha visto en toda la historia. El Señor se está moviendo. Dios es el lenguaje de amor que está subiendo de la iglesia al trono de Dios. Nunca ha habido tal aumento de revelación como hay hoy, de comprensión del consejo, de la sabiduría de nuestro Dios, que Dios está revelando de día en día alrededor del mundo. Nunca ha habido tal liberación de los ministerios proféticos como hoy. Hello. De la visión, de los sueños, de las declaraciones de la iglesia que están subiendo y transformando atmósfera alrededor del mundo. Amén. Y nunca ha habido un aceleramiento de la profecía bíblica como ha habido en los últimos 100 años. Y de eso vamos a hablar un poquito la semana que viene. Pero estos últimos 100 años han transformado la historia de la humanidad. De los cumplimientos de lo profético. Poderoso. Pero sin embargo, todo esto está ocurriendo mientras la oscuridad alrededor de nosotros se intensifica, ¿verdad? Pero las condiciones, la intensificación de la maldad y del pecado es consistente y es evidente cuando Dios hace algo importante en la tierra. Cuando Dios hace algo importante en la tierra, siempre hay una intensificación de maldad y de pecado. Y fue así en la venida de Jesús a la tierra como hombre. Cuando Cristo nació en Belén, había una intensificación de maldad en la tierra. Y por eso es que la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y Dios escoge revelarse durante esos tiempos de intensidad de maldad en la tierra. En ese momento oscuro llegó Cristo a la tierra. Mira lo que dice Isaías 60 del 1 al 2. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y de la misma manera como esa intensidad de maldad existía cuando Cristo llegó a la tierra, así mismo será para la segunda venida de Cristo. La intensidad de la maldad va a estar en su máxima potencia cuando Cristo aparezca, cuando suene la trompeta. Va a haber una intensidad de maldad. Porque cuando Dios hace algo importante en la tierra, eso es lo que vemos, una intensidad de maldad. Así que cuando Cristo venga a tomar a su novia, nosotros vamos a estar viendo toda esta maldad. Las cosas se van a poner peor. Muchas de las señales que Jesucristo habló en Mateo 24 se están experimentando repetidamente hoy en día. Jesús habló de terremotos, de hambres,
de guerras, hello, de rumores de guerra. Mateo 24 del 3 al 13. Y voy a leer muchos versículos, si usted quiere escucharme, pero sí me voy a enfocar en dos, bien importantes, que se los voy a dar después. Jesús, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escucha bien esta pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a saber que tu venida está cerca? ¿Cómo nosotros vamos a entender cuando sea el final? Eso es lo que la iglesia necesita preguntar. ¿Cómo nosotros sabemos y conocemos los tiempos? Mira lo que Jesús les respondió en Mateo 24, capítulo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Acuérdese que la maldad se va a intensificar. El versículo 7 dice, oiga, vamos a ver todo esto, pero aún no es el fin. No es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Número 8, pero todo esto es solo principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde? En todo el mundo, en cada rincón en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira qué cosa tan poderosa está hablando el Señor Jesucristo. Y ciertamente nosotros estamos viviendo esos comienzos de los dolores de parto, ¿verdad? Como Jesucristo estaba hablando ahí, las hambres, los terremotos, las pestes. ¿Quién diría que el COVID iba a parar el mundo entero? ¿Quién diría que algo tan pequeño iba a cambiarle la vida literalmente al mundo entero? Esas pestes, hambres, terremotos, guerras, que de la nada se levantó Rusia en contra de Ucrania, sin tener motivo. Miles y miles de personas muriendo día en día. Lo que sucedió en Cuba, lo que sucedió en Venezuela. Estamos literalmente en los comienzos de dolores de parto. Así como fue, Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de los tiempos finales, porque yo creo que fue Yaril que decía que a veces en las iglesias no predicamos esto mucho. Pero mis hermanos, Cristo viene. La trompeta va a sonar. Y el que no esté listo se va a quedar. Así que tenemos que estar preparados y ser gente entendida. Gente que conoce los tiempos en los que estamos viviendo. Y aprovechemos bien el tiempo. Dice, Jesús mismo dijo que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto no solamente se refiere a un tiempo inesperado. Sabe que Él vendrá como ladrón en la noche. No tan solo se refiere a eso, sino que se refiere a la oscuridad malvada que envolvía el mundo en el día de su venida, como en los días de Noé. Fíjese qué horror y qué horrible era la maldad en los días de Noé, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Usted sabe lo que es eso? Y hizo que Noé construyera un arca. Usted sabe que Noé duró casi 120 años construyendo esa arca. Yo me imagino que él debió haber tumbado un bosque completo para construir esa arca, de tan grande que era. Y Dios no simplemente hizo esa arca para Noé y su familia y los animales.
Era para todos aquellos que obedecieran la voz de Dios, lo que Noé les hablaba. Y todos perecieron. Así de grande era la maldad en ese tiempo. Y así dice Cristo que como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Y esta oscuridad es como la trompeta que está anunciando la manifestación de la venida del Hijo del Hombre. Mientras más maldad nosotros veamos, mientras más oscuridad nosotros veamos, sepamos que la venida de Cristo está cerca. No es tiempo de acomodarse. No es tiempo de tolerar el pecado a nuestro alrededor. Es tiempo de ser entendidos y conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Tenemos que ser gente sabia. ¿Okay? Tenemos que vivir. Mire, el hecho de que Dios revela a sus hijos los tiempos en que estamos viviendo es un privilegio. Es un honor de que el Padre escoja revelar a sus hijos los tiempos para que nos preparemos, para que nos alineemos. Y con ese privilegio de discernir la hora que viene, también viene una responsabilidad a la cual nosotros debemos responder. Pero primero, para nosotros poder responder, tenemos que saber discernir el tiempo y la temporada en la que estamos viviendo. Y aquí sí, hay dos pasajes de la Escritura que me gustaría que leyéramos, que pienso que nos van a ayudar a poder discernir y responder correctamente. Porque no es tan solo yo poder discernir y entender el tiempo, es también la respuesta. ¿Qué voy a responder a lo que estoy viendo? Porque el cristiano no puede ser pasivo. ¿Okay? Usted puede mirar a la persona que está sola y dígale, la pasividad esa, bótala al zafacón. ¿Okay? Porque somos bien pasivos con las cosas de Dios. Vemos lo que Dios está haciendo, vemos lo que está sucediendo en el mundo y como que nos hacemos de la vista larga. No es con nosotros. Lo que está pasando en Ucrania no es con nosotros. Lo que está pasando en Cuba no es conmigo. Lo que está pasando en Venezuela no es conmigo. Lo que está pasando en África, que están matando a los cristianos por towns or villages. ¿Cómo se dice eso? Aldeas completas, anihiladas, porque creen en Cristo. Y nosotros aquí estamos cómodos en aire acondicionado. No nos interesa, no nos importa. En la China desaparecen. Los explotan con todo y edificios. Señores, tenemos que discernir los tiempos en lo que estamos viviendo. Lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Hello. Esto puede cambiar en cualquier momento. Porque se ha levantado una guerra en contra de los cristianos en esta nación. ¿Ok? Y esas son cosas que nosotros tenemos que discernir. La primera escritura que me gustaría que usted buscara es Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. Primera de Crónicas 12, 32. Y es una escritura bastante corta. Es una de las pocas veces que se mencionan estas personas en la Biblia. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Le voy a dar un trasfondo bien rapidito aquí. Esto sucedió cuando ya Dios había descartado a Saúl como rey. Y Dios había escogido a David como el rey de Israel. Porque dicho sea de paso, la primera opción de Dios no fue Saúl. El pueblo escogió a Saúl. Y Saúl desobedeció a Dios. Saúl echó a perder lo de Dios. Y Dios lo rechazó. Y Dios no quiso ni perdonarlo ni trabajar más con él. Dios había escogido a David. Entonces se habían levantado muchas guerras. Y usted sabe que David era un varón de guerra. Y se habían levantado de las tribus. Se habían levantado hombres, guerreros, capitanes de ejército, que iban a apoyar a David y hacerlo rey. De las 12 tribus. De las 12 tribus,
algunos estaban con Saúl. Incluso de la tribu de Saúl, Benjamín, que Saúl era de la tribu de Benjamín, ellos estaban divididos porque muchos de ellos se fueron con David. Y porque Saúl era pariente de ellos, pues muchos de ellos se quedaron con Saúl. Pero las tribus, de las 12 tribus, 11 estaban divididas entre sí. Muy pocos para Saúl, pero también para David. La única tribu que al 100% apoyó a David fueron los hijos de Isaacar. ¿Por qué? Dice, ¿qué dice la palabra? Dice 200 principales, jefes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Mire cómo esas dos cosas están entrelazadas. Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que Israel debía hacer porque entendieron los tiempos. Y fue la única tribu, la tribu de Isaacar, que dio órdenes a todos sus hermanos, a todos sus parientes, y todos fueron detrás de David. Porque esta tribu entendió la importancia de lo que Samuel había profetizado sobre David 17 años anteriormente. Cuando Samuel fue a casa de Isaí y dijo: Dios es uno de tus hijos, ¿verdad? Y les puso a todos los grandotes, y David estaba por allá atendiendo ovejas, ¿verdad? Y ahí fue que él llevó el cuerno del aceite y ungió a David como rey 17 años antes. Así es que no se desespere cuando Dios le dé una palabra y pasan años y usted todavía no ve el cumplimiento. Para David fueron 17 años, para Abraham fueron 25, ¿verdad? Entonces no se desespere, porque lo que Dios dijo se va a cumplir en el tiempo de Dios. Amén. Y los hijos de Isaacar, fíjate que la importancia de ellos se revela aquí en este versículo, porque fue una tribu que se destacó. Solamente ellos se destacó por conocer los tiempos, ninguna otra tribu. Y las demás tribus, le estoy hablando que algunas tribus fueron de 120,000 guerreros que se unieron a David. Mas sin embargo, de esta tribu, que no era tan grande, se habla de esta manera. El Targum, que es los escritos de los judíos, no son escritos históricos necesariamente, pero son tradiciones judías que se hablan en este libro, el Targum. Ahí se mencionan los hijos de Isaacar, y ahí se menciona que los hijos de Isaacar eran hombres estudiosos, astrólogos bíblicos, que realizaban seguimiento de los tiempos y las estaciones. Ellos también se destacaban por seguir las fiestas que Dios le había hablado a Moisés en Levítico, de todas las fiestas que el pueblo tenía que celebrar. Y usted sabe que el cumplimiento de la profecía tiene que ver con esas fiestas que se celebran, porque Cristo era que el cordero ¿verdad?, de la Pascua, el que iba a quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tiene que ver con la Pascua, con la celebración de la Pascua. Entonces los hijos de Isaacar se aseguraban y protegían el calendario judío, de que el pueblo siguiera las reglas que Dios le había dado a ellos, porque al ellos celebrar y reconocer estas fiestas, iba a venir el cumplimiento de lo que Dios le estaba hablando. Eran gente entendidas. Fíjese, y tenían una influencia tan grande que estos 200 jefes hablaron a toda su tribu y todos obedecieron. Ellos entendían que mirando las profecías, mirando lo que había pasado lo que Dios habló en el pasado, lo que estaba haciendo en el presente, ya ellos entendían lo que iba a suceder en el futuro. Y ellos sabían que el rey que Dios había escogido era David. Así es que nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Dios habló a través de Samuel y le habló a Saúl. Y le dijo, usted sabe que Saúl le rogó a Samuel que lo perdonara cuando ya Dios lo rechazó. Porque se fue a hablar con brujos y a hacer todo lo opuesto a todo lo que Dios le había dicho. Saúl despreció a Dios.
Porque como él era rey, él era alto, buen mozo, guapísimo. El pueblo lo quería. Y eso se le fue a la cabeza. Usted sabe que Saúl trató por todas las maneras de matar a David. Entonces, cuando Dios rechazó a Saúl, Saúl quiso recibir el perdón de Dios, pero ya era muy tarde. Y cuando él hablaba con Samuel, Samuel se retiró de él y le dijo: David es mejor que tú, básicamente. Ya Dios te rechazó a ti. No me pidas que te perdone porque Dios no te va a perdonar. Cuando Samuel se volteó, agarró a Samuel y desgarró su manto. Y Samuel le dijo: así como me has desgarrado el manto, así mismo Dios va a desgarrar el reino de ti, porque no te pertenece. ¿Sí? Entonces los hijos de Isaacar pudieron entender esas palabras que había hablado Samuel y se sometieron y pudieron caminar en lo que Dios tenía para esa generación. Mira qué cosa tan poderosa. Si nosotros también prestamos atención a la palabra del profeta, a la palabra escrita en las profecías, y tratamos de entender los tiempos y la temporada de Dios, entonces nosotros también nos encontraremos capaces de cooperar plenamente con Dios. Wow. Para llevar a cabo las cosas que Dios quiere hacer en la tierra, en nuestra generación, así como los hijos de Isaacar, porque entendieron los tiempos y se unieron a lo que Dios estaba haciendo. David era el rey, David era el hombre que Dios tenía, y ellos entendieron y se unieron firmemente a lo que Dios estaba haciendo. Entonces, de hecho, es importantísimo que nosotros escuchemos lo que las escrituras nos dicen, y las escrituras nos enseñan que nosotros debemos escudriñarlas y estudiarlas. Dice que no seamos oidores olvidadizos, porque lo que usted olvida lo echa a la basura, ya no se vuelve a acordar. Por eso cuando Dios le dé una palabra, escríbala. Si Dios le da un sueño, escríbalo. Si Dios le revela algo, escríbalo. Porque lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de esas cosas y seguimos viviendo nuestra vida, y se nos olvida que hace un tiempo atrás Dios te habló de la situación que estás pasando ahora mismo, te dio salida, te dio solución, y tú lo tiraste a la basura, se te olvidó. No le diste la importancia que meritaba. Y eso es lo que pasa. Entonces no podemos ser oidores olvidadizos. Si Dios te habla, escríbelo, escudriñalo, estúdialo, busca confirmación, que Dios te hable a tu corazón. De otro estamos perdiendo nuestro tiempo. Así que la escritura nos enseña que nosotros indaguemos, que escuchemos lo que Dios está hablando. Fíjese que si Dios castigó a los reyes de Israel, lo que conoce usted, si usted conoce la historia de los reyes de Israel, usted sabe qué terco eran algunos de ellos y cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel con tanto amor y tanta misericordia. Y si ni los reyes ni el pueblo de Israel escaparon el juicio de Dios por desobedecer la palabra de los profetas, nosotros tampoco. Porque a veces pensamos que a nosotros no nos tocan esas cosas. Nos encontramos en situaciones difíciles. Ay, Dios mío, ¿por qué? No. A Dios no le pregunte por qué. Sinceramente, debemos examinar nuestras vidas, arreglar nuestras vidas con Dios para nosotros poder andar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Y si andamos en la perfecta voluntad de Dios, podemos estar seguros que todo obrará para bien. El justo no le tiene miedo o temor a las malas noticias. Eso es lo que dice la Biblia. Porque entendemos en quién estamos caminando, con quién es que andamos, cuál voluntad es la que estamos haciendo. Así es que la Biblia requiere que nosotros seamos los que escuchan la voz de Dios, entienden los tiempos y obedecen. Dice Daniel 9:6, referente al pueblo de Israel: el pecado de Israel, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Qué hacía Israel con los profetas? Los mataba. Dios hablando a Israel. ¿Y qué hacía el pueblo? Mataba a los profetas. Entonces, eso es pecado delante de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte a sus discípulos que entiendan las señales de los tiempos. Es importante. En Mateo 16:3, Jesús
los reprendió a los discípulos, porque Él les decía, ustedes miran al cielo y saben cuando viene la lluvia. Pueden mirar el cielo y pueden discernir que viene lluvia. Pero les dijo, qué bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Vivimos en lo natural. Caminamos por vista, no estamos caminando por fe. En Lucas 19, del 41 al 44, leemos acerca de la acusación más triste y conmovedora que Jesús hace sobre Jerusalén. A mí me gustaría que usted lo pueda buscar ahí rapidito. Lucas 19, del 41 al 44, es demasiado conmovedora. La palabra dice que Él sintió tanto dolor que Él lloró sobre Jerusalén. Vamos a leerlo. Dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Todavía tengo que aguantarme porque es tan conmovedor que, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como Jesús, me imagino el corazón de Él en ese momento. Llegó el momento, el tiempo de tu visitación y no te diste cuenta, ni te importó. Y por eso serás destruida completamente. Y usted sabe lo que sucedió. Jerusalén fue completamente destruida. No quedó nada. Así es que Dios no nos está llamando a entender fechas, a buscar fechas y días, como hay mucha gente que se levantan, los falsos profetas, como leímos al principio, que en tal día es el final del mundo, que en agosto 20 del año tal viene el final y pasa la fecha y no pasa nada, que Cristo viene en tal fecha. Señores, Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Hechos 1:7, le dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, es diferente, que son del dominio del Padre, pero debemos conocer los tiempos y las estaciones y las temporadas. Esto es una parte de nosotros tener visión. Acuérdense que sin visión el pueblo perece. Si vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que tener visión, tenemos que conocer los tiempos. El hecho de no discernir los tiempos y las estaciones nos prohíbe cooperar plenamente con Dios y cumplir nuestro destino en Dios. Desafortunadamente, tú sabes, Dios tiene mucho propósito con todos nosotros, pero como escribía Miles Monroe, el cementerio está lleno de sueños muertos, de propósitos que nunca se cumplieron, de libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se cantaron, porque simplemente nosotros decidimos vivir para nosotros. Y el no conocer los tiempos, desafortunadamente, nos prohíbe cooperar con Dios. Porque Dios no nos usa a ciegas. Nosotros tenemos que cooperar con el 100% y entender lo que Él está haciendo. Dios quiere asociarnos con Él. ¿Ve? Dios quiere asociación en el espíritu con su pueblo. Por eso somos un cuerpo y estamos unidos los unos de los otros. Estamos funcionando y creciendo. Es un cuerpo en movimiento, en crecimiento. Entonces Jesús desea la cooperación en el espíritu con su iglesia, su preciosa novia. Si somos la novia, la que Él va a presentar delante del Padre, una novia sin mancha y sin arruga, entonces nosotros debemos estar cooperando activamente con el Espíritu para nosotros hacer lo que el novio quiere que nosotros hagamos. Y Dios es soberano y es omnipotente, nosotros sabemos eso. Él no tiene la necesidad de nuestra ayuda.
Pero Él decidió en su infinita gracia y misericordia elegirnos a nosotros para que nosotros seamos la iglesia, su novia preciosa, con la cual Él pueda contar aquí en la tierra. Entonces eso debe nosotros llenarnos de un honor y debe a nosotros, es un halago demasiado grande para nosotros que Dios nos escoja a nosotros. Así que voy a terminar aquí porque no voy a tener la oportunidad de acabar hoy. Pero Amós 3:7, el profeta Amós dice: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Dios no hace nada en la tierra sin antes revelarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere gente lista y dispuesta, gente entendida que pueda cooperar y asociarse con Él y trabajar y cumplir lo que Él necesita hacer aquí en la tierra. Mira qué cosa tan poderosa. Lo que el Padre ha escogido para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos? Y le voy a decir más. Cuando nosotros no cooperamos con Dios, cuando nosotros decidimos vivir nuestras vidas como nos dé la gana, sin ser entendidos, sin estudiar la palabra, sin ver lo que las profecías dicen. Por eso yo estoy en contra de la gente que dice que no lee el libro de Apocalipsis porque los asusta. Mire, eso es del diablo. Lea el libro de Apocalipsis. Léalo, es un libro de victoria. Ahí está nuestra victoria. El Espíritu Santo lo va a ayudar a entender. Y lo que usted no entienda, no se preocupe. Léalo, estúdielo, indague. Lea el libro de Apocalipsis. Usted sabe lo que pasa con la profecía, es que la profecía no se entiende plenamente hasta que se cumple. Cuando se cumple, usted dice, exactamente. Es como cuando los profetas hablaban del Mesías que iba a venir. Lo que menos la gente esperaba era que el Mesías era el Hijo de Dios. De que Dios tenía un hijo. ¿Usted me entiende? Y llegó el Mesías. Ahora cuando Cristo llegó, todos vimos su gloria, como escribe Juan, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ahora nosotros todos entendemos todas las profecías mesiánicas, porque ya el Mesías vino, ya vimos su ministerio, ya vimos su gloria, se cumplió todo lo que los profetas habían dicho. Esa profecía nosotros la podemos entender plenamente porque ya sucedió. Pero la profecía que todavía no ha sucedido no la podemos entender plenamente porque todavía no ha llegado el cumplimiento de ella. So, Dios nos da pedazos para que nosotros podamos poder discernir y ser sabios. Entonces, ¿cómo nosotros, la iglesia, podemos influenciar para que las condiciones, la atmósfera, podamos prepararla? Podamos prepararla para que se vea el cumplimiento de las profecías. ¿Qué nosotros podemos hacer? Y no voy a poder entrar en eso porque ya son las 9. Ya. So, la semana que viene voy a seguir con este estudio. ¿Qué nosotros como la iglesia podemos hacer para preparar las condiciones, la atmósfera, para que donde abunde la maldad se deje manifestar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho? Nosotros estamos haciendo que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra. Usted lo crea o no. Hay una iglesia universal ahora mismo que está activa y viva. Hay gente orando, intercediendo, clamando delante de Dios ahora mismo. Hay una iglesia, hay un remanente fiel que le cree a Dios, que le ha dicho que no al diablo y a todo lo que el mundo ofrece. Y hay una iglesia activa, vigilando, orando, intercediendo, mi hermano. El hecho de que esta nación todavía no ha colapsado es porque en los Estados Unidos hay una iglesia poderosa que le ha creído a Dios. La razón por la que el mundo todavía está como está es porque dentro del mundo está la novia. Somos el pueblo más poderoso sobre la faz de la tierra y somos mayoría. No somos minoría. ¿Qué se dice minoría? No somos,
Sé que reprenda esa manera de pensar. No. Mientras más se levante el enemigo en contra de nosotros, más se levanta la iglesia poderosa. Más almas se salvan. Dios está cumpliendo sus promesas y las profecías se están cumpliendo hoy en medio de nosotros. Si es que la semana que viene, por los próximos 3 miércoles, vamos a estar hablando de eso. Yo le pido que por favor que usted venga. Y porque esto no se trata de tener conocimiento. Es de qué vamos a hacer con ese conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo puedo hablar muy bonito, pero ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Voy a seguir con la misma vagancia espiritual que tengo todo el tiempo encima. Una vagancia que no se me quita. Unos deseos de orar y nunca oro. Siempre tengo, Señor, tú conoces mi corazón. Tengo un deseo tan grande de ayunar y de orar y nunca lo hacemos. Eso no le agrada al Señor. Amén. Sé que vamos a movernos en esta temporada. Antes de que este año cierre, vamos a movernos en una nueva dimensión en nuestra vida espiritual, en cumplimiento a lo que Dios requiere de nosotros. El trabajo no es una excusa. Los hijos no son excusa. El esposo no es excusa. No. Porque la Biblia dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, su santa voluntad. Él nos da las fuerzas. Es Él en nosotros. Así es que no hay excusas que valgan. Cuando estemos delante del Señor, hopefully, ¿cómo se dice hopefully? Hopefully estaremos en juicio delante de Jesús, no delante del Padre, porque si estamos en juicio delante del Padre, porque usted se va para el infierno. Pero si Dios, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Hopefully, todo lo que estamos aquí, vamos a estar delante de Jesús, donde Él va a juzgar nuestras obras, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Ahí es que vamos a recibir los galardones. Por eso le hace el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a recibir nuestros galardones, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le pregunte, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? No hay excusa, mi hermano, que usted se pueda inventar. Es que estaba enferma. Es que no tenía dinero. Es que estaba cuidando a mi mamá que estaba enferma. No. No hay excusa delante de Dios. A nosotros nos conviene ser obedientes, discernir los tiempos que estamos viviendo y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque el tiempo se acerca y sonará la trompeta y la segunda venida de Cristo está cerca. Cristo viene. No se haga el cuento este de que han estado diciendo que Cristo viene por años y años y Cristo no viene. No, Cristo, mire los tiempos que estamos viviendo. Mire bien lo que está sucediendo. Y usted se va a dar cuenta que la venida de Cristo está cerca. Amén.